Hemos hecho ya un recorrido por todos los aspectos relacionados con el diferendo limítrofe colombo-venezolano y la aplicación del derecho del mar como una de las disciplinas especializadas del derecho internacional. Y habíamos quedado en un tema importantísimo que son los monjes y la no condición de isla que tienen los monjes, sino las rocas, y cómo, lamentablemente, pues creo que en la oficina dejé el libro de Los monjes, un mito trágico, de Daniel Baloarse. Es un libro verdaderamente interesante, un libro que nos da muchas luces sobre el caso de los monjes y cómo fue que Colombia, o el gobierno de Colombia, del presidente Urdaneta Arbeláez, Roberto Urdaneta Arbeláez, terminó por entregarle los monjes a Venezuela. Entonces, mirando todo este esquema, y es importante que ustedes estén consultando mapas, recuerden que en el derecho internacional y en estas disciplinas que yo vengo dictando en la Universidad Militar Nueva Granada, mi recurso didáctico más importante es el empleo de mapas, porque ayudan muchísimo. Ustedes encuentran en las lecturas de los que alcanzaron a sacarle fotocopia al libro, cómo es el bosquejo del mar territorial, la plataforma continental, cómo se grafica la zona económica exclusiva y la zona contigua. Entonces, llegando a este tema, habíamos tocado el hecho del gobierno. Habíamos quedado en el gobierno del presidente Virgilio Barco Vargas, cuando el presidente Virgilio Barco Vargas le dice a su homólogo Jaime Lucinchi invocar o convocar una comisión permanente de conciliación. Comisión permanente de conciliación, recuerden que dentro de los medios de solución pacífica de las controversias internacionales está la conciliación. ¿Qué es la conciliación? Lo vimos ya también en clase. Es un medio de solución pacífica de controversias, un medio no judicial, es un medio ordinario, diplomático, en el que se conforma una comisión de conciliación. ¿Qué buscaba el tratado del 17 de diciembre de 1939? La creación de una comisión permanente de conciliación entre Colombia y Venezuela, la cual estaría integrada por 5 miembros, todos ellos de diferente nacionalidad. ¿Qué significa esto? Que había un argentino, no recuerdo, un peruano, un ecuatoriano, pero necesariamente un colombiano y un venezolano. ¿Para qué? Para resolver cualquier controversia que por cualquier causa surgiera entre los dos países y que no fuese posible resolver por la negociación directa. Entonces, ese caso se llevaba a la Comisión Permanente de Conciliación, como lo decía, integrada por 5 miembros, para buscar la solución a la controversia. Hasta ahí tenemos muy bien un esquema: tratado de no agresión, conciliación, arbitraje y arreglo judicial de controversias. Es decir, es un tratado de carácter general que, como ustedes ven, el primer compromiso que adquieren los estados es el de no agredirse, que obviamente sobra porque en derecho internacional la propia Carta de las Naciones Unidas proscribe totalmente o prohíbe cualquier acto de agresión. Recordemos que la agresión la definimos como ¿qué? Como un ataque armado no provocado. Entonces, el primer elemento del Tratado de 1939 es no agresión, pero eso está consagrado también en la Carta de Naciones Unidas, en la Carta de la OEA, en el propio Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca o Pacto de Río de Janeiro. Entonces, no agresión, conciliación. Entonces, ahí es donde encuentran la figura de los 5 miembros: arbitraje y arreglo judicial de controversias, que ya hemos visto en clase cuál es la diferencia entre el arbitraje y el arreglo judicial de las controversias. Pero, sin embargo, estos dos últimos medios son medios de carácter judicial, y los medios judiciales tienen un carácter compulsivo. ¿Qué quiere decir compulsivo? Que son obligatorios para las partes. Es decir, cuando se somete a un tribunal de arbitramiento o a la propia Corte Internacional de Justicia, La Haya, y artículos que ustedes los conocen muy bien, el artículo 59, 60 y 61 del propio Estatuto de la Corte, pues
las decisiones judiciales son obligatorias para las partes con los dos recursos que provee el propio Estatuto de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que es el de revisión o el de interpretación de la sentencia. Pero en este caso, ¿qué decía o qué establecía el tratado? Que en aquellas controversias que no hubiese sido posible resolver por los medios diplomáticos ordinarios, se llevarían ante la Comisión Permanente de Conciliación. Y allí se resolvería si esa controversia atañería a los intereses vitales, que es lo que Venezuela ha venido alegando en el caso del Golfo, que tiene intereses vitales, pero recuerden ustedes que el término vital viene de vida, y una delimitación de áreas marinas y submarinas no puede llegar a afectar los intereses vitales de ningún Estado. Es decir, el petróleo es una cosa y la vida del Estado es otro aspecto supremamente diferente, pero Venezuela se ha empeñado en que tiene intereses vitales. Entonces, vital es aquel interés que si se toca puede generar la desaparición o la afectación o la seguridad del Estado. Una delimitación, pues es un hecho absolutamente técnico, jurídico. Entonces vemos que si las controversias que no fuesen posible resolver por la vía de la Comisión Permanente de Conciliación, y lo dice el propio tratado, que si un Estado considera que esa controversia que los divide atañe a los intereses vitales y la otra parte lo considera que no, es decir, en el caso colombiano, el asunto sería llevado por vía de un simple requerimiento ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Y ahí se resolverá la controversia. Miren ustedes cómo el tratado No Agresión, Conciliación, Arbitraje y Arreglo Judicial de Controversias amarra a los dos estados a resolver sus controversias. Entonces es un tratado de carácter general, pero aquí vamos a ver, primero que todo, que ese tratado nunca ha sido invocado. 1. 2. Cuando el canciller Londoño le propuso al presidente, o le recomendó al presidente Virgilio Barco, convocar a la Comisión Permanente de Conciliación, el presidente Lucinchi, cuando se le hizo la propuesta, le respondió de una forma bastante al estilo de esa tradicional diplomacia venezolana. Le respondió al presidente Barco: mire, presidente, su propuesta está fuera del tiesto, palabra o término absolutamente desobligante para que un mandatario de un Estado se refiera al mandatario de otro Estado. Y Barco le respondió: puede que esté fuera del tiesto, pero está dentro del contexto del tratado. Entonces, aquí ya se generó una diferencia de tipo político entre los dos gobiernos, uno por yo diría la grosería del propio gobierno de Venezuela al responderle a un presidente que la propuesta que hacía de la Comisión Permanente de Conciliación, que es un medio pacífico, obligatorio por los estados. Recuerden que la solución pacífica de controversias en derecho internacional es un mecanismo absolutamente pacífico para los estados, obligatorio para los estados, es decir, es inexcusable que un estado frente a una controversia renuncie a la utilización de los medios de solución pacífica de controversias, porque si se renuncia a esos medios, pues ¿cuál es el paso que sigue? El paso más antijurídico, que es el recurso de la fuerza, en contravención con toda la Carta de las Naciones Unidas. Entonces, en ese esquema, en ese escenario, prácticamente hay un divorcio entre los dos presidentes. Me imagino que el canciller o la Cancillería también le propuso al presidente: mire, presidente, tenemos un litigio en la zona del Golfo y Colombia no ha hecho presencia. Venezuela nos puede llegar a aplicar una figura jurídica que también existe en derecho y existe en derecho internacional consecuentemente, que es la prescripción adquisitiva de dominio por ausencia de soberanía. ¿Qué es eso? Que si hay un territorio en disputa, como es la zona de las aguas del Golfo, y Colombia durante determinado tiempo no hace presencia, y la contraparte sí hace presencia, el Estado venezolano podría alegar ante un tribunal internacional que el derecho colombiano ha prescrito porque no ha hecho presencia. Entonces, se recomienda, y es lo que se conoce históricamente como el incidente de la corbeta misilística ARC Caldas.
Incidente que va a tener unas consecuencias verdaderamente desastrosas. Colombia pues envía la corbeta Caldas, estamos hablando del mes de agosto, no recuerdo si es 7, 8 de agosto de 1987, en que la corbeta Caldas se dirige desde Cartagena a hacer un patrullaje y llegar a la zona del Golfo, a la zona del litigio, expulsa a algunos pesqueros venezolanos que se encontraban al norte de La Guajira en sus aguas territoriales, en sus aguas legítimas, y cuando llega al Golfo, a la zona del Golfo, a la zona del litigio, a la zona del paralelo de los Castilletes, que es hasta donde llega la Caldas, cerca de la costa colombiana, lo están esperando parte del componente naval de Venezuela, es decir, submarinos, fragatas, corbetas, y fuera de eso los F-16 sobrevolando a la Caldas. Aquí este incidente pues ha podido terminar en un conflicto armado en unas condiciones totalmente desfavorables para los colombianos. Aquí tiene que intervenir la OEA, porque el asunto se puso supremamente grave. Hay una versión en que el presidente Lucinchi, que a propósito, aparte de ser tan grotesco, era también bastante borrachín, propuso el hundimiento de la Caldas, a lo cual un general venezolano se opuso, porque ustedes saben que si se toca una nave de guerra y más una corbeta de estas, el asunto era que nos íbamos a un conflicto armado con Venezuela en unas condiciones militares totalmente desventajosos para Colombia y que no iban a resolver absolutamente nada, porque también hay que decir algo: las conquistas hoy en el derecho internacional moderno, cualquier conquista territorial vía uso de la fuerza no es válida ante el derecho internacional. Entonces interviene la OEA, Colombia se ve obligada a sacar la Caldas, que a propósito la enviaron desarmada. Esto me enteré yo por el señor capitán Sergio García Torres, que en ese momento era el comandante de la Caldas, posteriormente sería el comandante de la Armada Nacional en condición de almirante, y él contaba: la orden presidencial fue enviar a una zona de guerra, y digo de guerra entre comillas, de conflicto, a una nave de guerra. Sacamos la Caldas, intervino la Independiente, que esa se mandó totalmente dotada con todos los componentes, pero en una desventaja militar absoluta. Entonces allí termina un episodio supremamente grave en las relaciones con Venezuela. Venezuela pues vendió la idea de que Colombia había tratado de agredirla, cuando simplemente Colombia estaba haciendo un acto de presencia en una zona que estaba en disputa. Entonces aquí hacemos un paréntesis y tocamos el tema de los monjes, que es parte de esa historia y es parte importante de ese diferendo que tenemos con Venezuela. Entonces yo describí los monjes en la clase anterior como 9 peñascos rocosos carentes de vida propia, que emergen del mar a 19 millas de distancia del cabo colombiano de Chichibacoa, o Coquibacoa como se le llama, que es la punta de la península de La Guajira. ¿Cuándo fue la primera vez en la historia de Colombia y Venezuela que se empleó la palabra monjes? Fue por allá en el año de 1856, cuando nuestro ministro de Relaciones Exteriores, creo que se llamaba secretario del Interior, de acuerdo con a la historia, don Lino de Pombo, el eterno Lino de Pombo, arrendó los monjes, o los dio en arriendo a unos señores norteamericanos de apellido Gowen y Sidney. Y Venezuela protestó. Pero recuerden, ubiquémonos históricamente en el año de 1856. La Guajira era un territorio en disputa entre Colombia y Venezuela. Para Venezuela, La Guajira iba desde el Cabo de la Vela. Para Colombia le correspondía la totalidad de La Guajira. Venezuela protesta y Colombia responde. Recuerden ustedes que la protesta es una forma de sentar precedentes internacionales, y la respuesta de don Lino de Pombo es una respuesta digna de mencionar. Responde don Lino de Pombo: por una errata tipográfica confundí los monjes, que se escribe con J, con los mangles, que se escribe con G. Imagínense ustedes esa respuesta colombiana: confundir los monjes con los mangles. Si ustedes sobreponen una palabra debajo de la otra, se dan cuenta que hay 13 erratas tipográficas, pero agrega: los monjes parecen ser
una anexidad natural a la península de La Guajira. Entonces, ¿cómo se iba a definir la situación jurídica de los monjes? De acuerdo a cómo se resolviese la cuestión de La Guajira. Si La Guajira pasaba a ser de Venezuela, recuerden que el problema de límites con Venezuela se solucionó por la sentencia arbitral del 16 de marzo de 1891 proferida por la regente del gobierno español, la reina María Cristina. Y La Guajira quedó como un territorio legítimamente colombiano, y en ese orden de ideas, los monjes acceden como territorio colombiano sin protestas, sin reclamación por parte de Venezuela. Entonces, ahí tenemos una claridad. Ahora vienen algunos actos que quiero mencionar de presencia, de soberanía, de dominio, aunque una soberanía tímida, pero legítimamente los monjes le pertenecían a Colombia. El primer hecho que narra, y precisamente lo narra el libro de los monjes, un mito trágico, es en 1919, cuando el general Enrique Arboleda toma en arriendo los monjes con el gobierno de la Nueva Granada mediante un contrato de arrendamiento para la explotación de guano. Todos sabemos que guano era el excremento de ave María, de ave marina, no ave María, es una equivocación, que se utilizaba para la agricultura, y no hay protesta por parte de Venezuela. Es decir, Colombia estaba ratificando su soberanía sobre los monjes. Vienen los años de 1934 y 1944, cuando el Ministerio de Relaciones Exteriores, y tengo que buscar, creo que lo tengo aquí el libro, a ver, este sí lo tengo aquí a mano. Publica un libro verdaderamente interesante, este libro, Límites de la República de Colombia. Es un libro interesantísimo, y en la última página del libro, que lo rescaté de una quema que iban a hacer en Cancillería, se dice: pertenecen a Colombia los islotes llamados los monjes. Es un libro interesante que yo lo guardo entre mi colección de libros por una razón, porque es un testimonio de que Colombia tenía soberanía indiscutible. Vamos a ver si encuentro aquí las comisiones de estudios sobre Colombia y Venezuela, islas y fronteras. Bueno, no me voy a poner aquí a buscar la página donde está, pero es un libro que lo guardo yo como un testimonio interesantísimo. Límites de la República de Colombia, edición 1944. En el 34 salió una edición exactamente igual, y en ese libro oficial de la Cancillería se dice: le pertenecen a Colombia los islotes llamados los monjes. No hay protesta de Venezuela. Cuando no hay protesta por parte de Venezuela, ni en 1934, ni en 1944, queda entendido que hay aceptación del acto. Viene en consecuencia, yo digo, el fatídico año de 1952. ¿Qué sucedía en Colombia? ¿Cuál era la situación política interna en Colombia para el año de 1952? Era una situación política absolutamente desastrosa. Hacía pocos años, el 9 de abril de 1948, había sido asesinado el caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán. El país estaba totalmente polarizado, estaba el país en pie de guerra, y vienen unos hechos interesantísimos que ocurren en el año 1952. El primero es que el secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores, el doctor Alfredo Vázquez Carrizosa, que va a ser años más tarde el canciller de Misael Pastrana Borrero, publica el 10 de enero de 1952 en el Diario Universal de Caracas un artículo en el cual manifiesta que le pertenecen a Colombia los monjes, y no hay ningún reparo por parte de Venezuela. Viene el mes de septiembre de 1952, hay un incidente con los monjes cuando la corbeta o fragata, en ese momento Almirante Padilla, ese hecho lo narraba muy bien el general Julio Londoño, el padre del actual canciller de la República. Este general Julio Londoño, hay que reconocerle algo importantísimo: fue el verdadero padre de la geopolítica en Colombia. Tuve la oportunidad de tenerlo
como profesor, bueno, ya hace muchísimos años, casi 50 años, que el general Londoño fue mi profesor en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, y él nos contaba cómo se había producido el incidente por los monjes. La almirante Padilla iba de Castiguetes hacia Cartagena, y cuando divisaron los monjes, pues a algún oficial de la Armada Nacional se le ocurrió, bueno, hagamos un disparo de artillería contra los monjes. Era una práctica simple de artillería, se hizo el disparo, y Venezuela, al enterarse de que se había disparado contra los monjes, vino en un acto prácticamente de guerra, con unos aviones que acababa de comprar, que eran los famosos aviones Gamberra, a hacerle la guerra a Colombia, y este hecho, digo, el mes de septiembre de 1952, y para el mes de noviembre del mismo año, se producen dos notas de Cancillería. La nota de Cancillería de Colombia tiene fecha 22 de noviembre de 1952. ¿Qué dice la nota de Cancillería colombiana? Bueno, la parte inicial es muy bonita. Colombia es un país respetuoso del derecho internacional. Bueno, una cantidad de palabras en el más alto término de la diplomacia. Pero la parte pertinente, y en consecuencia Colombia no objeta ni tiene reclamación alguna que formular con respecto al ejercicio de la soberanía venezolana en el archipiélago en referencia. Ojo, ejercicio de la soberanía venezolana en el archipiélago en referencia. No tiene reclamación alguna que formular sobre el ejercicio de la soberanía venezolana en el archipiélago en referencia. Nota 22 de noviembre 1952 DM 542. Y responde Venezuela, la firma el canciller Juan Uribe Holguín. Venezuela responde el mismo día. El gobierno de Venezuela, dice más o menos el término de la nota de Venezuela, aprecia altamente los términos de la nota de vuestra excelencia, y cuando se produce ese acto, y está muy bien descrito, cuando el secretario general de la Cancillería va personalmente a la residencia del embajador de Venezuela en Colombia, el doctor Luis Jerónimo Petri, y le hace entrega de la nota de Cancillería. En ese momento en que Colombia entrega ese documento firmado por el canciller Juan Uribe Holguín, y viene la respuesta venezolana en el mismo momento, porque esto ya era un acuerdo entre el gobierno de Colombia y el gobierno de Venezuela de entregarle a los monjes, se produce un acto jurídico. Los monjes dejan de pertenecer a Colombia y pasan a pertenecer a Venezuela. Miren ustedes que cuando estudiamos en Derecho Internacional las causales de nulidad de los tratados, que usted ya muy bien las manejas, dolo, corrupción, coacción sobre el Estado, coacción sobre el representante, error, no hace referencia a la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, a lo que son las notas de Cancillería. Las notas de Cancillería son acuerdos de carácter simplificado. ¿Qué quiere decir esto? Que con la mera firma del canciller, o del presidente, o del embajador, o del plenipotenciario, con la mera firma ya van a tener un efecto jurídico. Y es un efecto jurídico irreversible. Es decir, yo entrego, yo recibo, se produce el acto y Colombia pierde los monjes. Es decir, se pierden los monjes desde 1952 hasta el día de hoy, 22 de marzo del 2020. Ningún gobierno de Colombia le ha reclamado los monjes a Venezuela. Es decir, los monjes se perdieron. El problema de los monjes, ¿cuál es? Que para Venezuela, ellos a partir de 1980, buscaron cambiarle la connotación geográfica a los monjes de rocas a isla. Entonces, ¿qué hicieron? Construyeron unas instalaciones de infantería de marina, los ocuparon militarmente con plantas desalinizadoras, y dieron un paso todavía más atrevido. ¿Cuál era el paso más atrevido? Pues celebraron un matrimonio de venezolanos, hombre y mujer, obvio, en los monjes, y ya ha nacido gente en los monjes, con lo cual
Venezuela quiere sustentar a futuro que los monjes son islas. Entonces, miremos para resumir un poco el tema del diferendo colombo-venezolano por delimitación de áreas marinas y submarinas, cómo juega un papel fundamental el tema de los monjes. Primero, para cualquier delimitación que se pretenda hacer, hay que definir entre Colombia y Venezuela la condición jurídica de los monjes. Eso es fundamental. Si no se define esa condición jurídica de los monjes, pues no va a haber ningún tipo de acuerdo. Para Colombia son rocas, pero atengámonos al texto de la nota de Cancillería DM 542. ¿Qué dice? No tiene reclamación alguna que formular sobre el ejercicio de la soberanía venezolana sobre el archipiélago en referencia. Es decir, Colombia le puso la connotación jurídica de archipiélago a unas rocas, lo cual obra obviamente en contra de Colombia. Segundo, si Colombia desde 1952 no reversó esas notas de Cancillería, Venezuela es soberana, propietaria indiscutible de los monjes por una razón: la posesión inmemorial, permanente, pacífica, ininterrumpida y no protestada como fuente del derecho internacional. Entonces, miren ustedes la gravedad de este acto jurídico. Se le entregan los monjes a Venezuela por una nota de Cancillería, una componenda, yo digo, lo trato así, recuerden que una componenda es un acuerdo subrepticio, es un acuerdo sucio que se hace entre cualquier estados o entre seres humanos. Eso es una componenda, una especie de complot para entregarle los monjes a Venezuela. La razón histórica es ¿y por qué se le entregaron los monjes a Venezuela? Entonces yo me refiero a 3 documentos interesantes. Uno es el libro Crónica de mi propia vida, de Carlos Lleras Restrepo, expresidente de Colombia. Otros son los escritos de Luis Carlos Galán Sarmiento en la revista Nueva Frontera. Y otro es el libro Los monjes, un mito trágico, donde dicen y sustentan que los monjes fueron canjeados por un guerrillero liberal llamado Eliseo Velázquez, quien cuando cruzó la frontera con Colombia fue fusilado. Esto lo complemento ¿con qué? Con las declaraciones también de un guerrillero, entre comillas, venezolano que llegó refugiado a Colombia bajo la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, que era Carlos Andrés Pérez, posteriormente dos veces presidente de Venezuela, que él decía en su artículo, y por aquí lo tenía yo ese documento, Cheito, como le decían a Eliseo Velázquez, tuvo muy mala suerte porque cuando cruzó la frontera lo fusilaron, en cambio a mí no, y es cuando se producen las notas de Cancillería. Nadie pudo jamás desenmarañar ese secreto, que lo guardaron o se lo llevaron a la tumba. El presidente Roberto Urdaneta Arbeláez, quien para 1952 reemplazaba por enfermedad a Laureano Gómez, Juan Uribe Holguín, que era el ministro de Relaciones Exteriores, y Alfredo Vázquez Carrizosa, se llevaron el secreto a la tumba. Bueno, entonces tocamos el esquema de los monjes, tocamos el punto que es importantísimo definir en futuras negociaciones con Venezuela, que obviamente, como ustedes verán, muy difícilmente se van a poder llegar a dar a futuro por todas las circunstancias políticas que hemos vivido durante este gobierno y el gobierno anterior en la relación con Venezuela, en no tocar esto dentro de la agenda bilateral. Entonces después, y vuelvo a retomar el punto, después del incidente de la Caldas, en agosto de 1987, termina el periodo presidencial de Jaime Lusinche en Venezuela y sube al poder de Venezuela Carlos Andrés Pérez, quien era ese supuesto guerrillero venezolano que estudió Derecho en la Universidad Libre de Colombia, que era hijo de padres colombianos y que va a ser 2 veces presidente de Venezuela, y que era una persona que cuando decía yo amo a Colombia, pues la amaba de verdad, ¿no? Como lo hacía Chávez, que amo a Colombia, pero les apoyo cualquier grupo delincuencial que trate de desestabilizar al gobierno de Colombia. Esa es la realidad. Entonces se reúnen los presidentes Barco y Carlos Andrés Pérez en la quinta de San Pedro Alejandrino, y allí
Permítame un momentico. Olguita, hay mucho ruido. Ya. En el acta se reúnen en la quinta de San Pedro Alejandrino y allí firman un documento que se conoce como el Acta de San Pedro Alejandrino, documento en el cual globalizan todos los problemas pendientes por resolver entre Colombia y Venezuela. ¿Cuáles eran esos problemas pendientes? 9. Ríos comunes, cuencas hidrográficas internacionales, delimitación de áreas marinas y submarinas, densificación de la frontera terrestre, interconexión eléctrica, contrabando, robo de vehículos, medida por el derramamiento de hidrocarburos. Ahí cité 8, pero bueno, no es importante que esto se lo aprendan ustedes, sino lo importante del tema del Acta de San Pedro Alejandrino es que los problemas entre Colombia y Venezuela ya no van a gravitar en torno a un tema jurídico, que es la delimitación, un tema jurídico que se convirtió en un tema de carácter político electoral en Venezuela, porque en Colombia esa agenda en el tema de áreas marinas y submarinas no ha jugado un papel verdaderamente preponderante. La última vez que se tocó el tema, bueno, ustedes eran muy jóvenes, muy chiquitos cuando esa famosa reunión en Atogrande, cuando Uribe y Chávez se querían, eso fue en el 2006, 2006, que se reunieron en Atogrande y para la liberación de Clara Rojas, y bueno, esto fue un show verdaderamente muy bien montado, y que Chávez dijo, y en diciembre de este año vamos a firmar el acuerdo de áreas marinas y submarinas con Colombia. Colombia no sabía, nadie sabía qué era lo que quería firmar Chávez, pero eso fue lo que dijo Chávez, vamos a firmar el acuerdo de áreas marinas y submarinas. Entonces miren ustedes que les toqué el tema del Acta de San Pedro Alejandrino, que a mi forma de ver, el Acta de San Pedro Alejandrino condena, ojo, condena este tema a que debe ser resuelto por la vía de la negociación directa, es decir, por el medio diplomático ordinario de negociaciones directas. Y digo, ¿por qué condena? Porque estamos negociando con Venezuela desde 1954. ¿Cuántos años han pasado? 66, 67 años, y no ha sido posible resolver un tema que los juristas podrían llevarlo en una solución supremamente fácil aplicando las normas del derecho del mar. Alguna vez Colombia le planteó a Venezuela la necesidad de llevar este caso ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Es un caso de competencia de la Corte, indiscutiblemente. ¿Y Venezuela qué respondió? Si Colombia, de forma unilateral, lleva el caso ante la Corte, Venezuela considerará que esto es un acto de agresión por parte de Colombia. Ojo con esas palabras del canciller venezolano de 1977, el señor Zambrano Velasco. ¿Quién ha dicho? Colombia nunca dijo que Nicaragua nos agredió cuando nos llevó ante la Corte. Sería un exabrupto total. Nos llevó ante la Corte, los idiotas fuimos nosotros, de ir a permitir que nuestros derechos sobre esas aguas soberanas fueran de tema de debate ante la Corte. Ese fue el error de Colombia. Pero a nadie se le ocurrió decir en Colombia, bueno, son los dos libros que ustedes los consiguen en la Universidad de Bogotá. Jorge Tadeo Lozano los publicó en Tadeo, son libros muy baratos, que se llama La agresión de Nicaragua y el ataque de Nicaragua, de Jaime Pinzón López y Alberto Lozano Simonelli. Pero nunca se dijo que fuera un acto de agresión. Entonces miren ustedes que cuando se trató de tocar el tema, que es un tema en mi concepto, es un tema jurídico, es un tema que lo debe resolver la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que ya Colombia perdió cualquier posibilidad de demanda ante la Corte contra cualquier Estado por el hecho de haberse retirado tanto del Pacto de Bogotá de 1948 como de la propia Corte Internacional de Justicia de La Haya, cuando el canciller Guillermo Fernández de Soto, el 5 de diciembre del 2001, nos retiró de la Corte. Bueno, muy bien. Entonces tenemos ese esquema y miremos qué sucede después en el caso de Venezuela. Venezuela, después del incidente de La Caldas, de la firma del Acta de San Pedro Alejandrino, algunos juristas venezolanos, bastante, yo diría, bastante inconsecuentes, bastante torpes, plantearon algo
que es el mayor exabrupto jurídico, la costa seca. ¿Qué quiere decir la costa seca? Que Colombia, en su costa comprendida, y consulten muy bien el mapa entre Castilletes y Punta Espada, esa costa no genera una sola gota de agua, y que el límite marítimo entre Colombia y Venezuela iría por la playa. Es decir, pongo el ejemplo, que si algún colombiano pretendiese bañarse en ese mar, estaría en mar venezolano, pero se podría asolear en una playa colombiana, lo cual es un verdadero exabrupto jurídico, porque la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, en innumerables sentencias lo ha dicho, es la tierra la que le confiere al Estado ribereño un derecho sobre las aguas, y lo dice la propia Corte. La jurisdicción marítima no existe de manera independiente de la jurisdicción terrestre, pero esta depende de la jurisdicción terrestre. ¿Qué quiere decir esto? Que los estados, por el hecho de tener costas, tienen un derecho al mar territorial, a la plataforma continental, a la zona contigua y a la zona económica exclusiva. Ya para ir cerrando este tema, que me parece que es un tema extenso, pero es un tema interesante. Como les digo, aquí está en el libro referido toda la Convención del Mar, plataforma continental definida, zona contigua, estos elementos que hemos visto. Pues lo último que nos tocaría es la zona de alta mar, que lo dice aquí claramente mi querido exalumno Juan José Quintana. ¿Qué es el alta mar? Para cerrar ya la parte del derecho del mar en la materia. Este es el espacio marítimo tradicional cuya extensión se ha reducido considerablemente en los últimos años. Ahora comienza en la milla 200, es decir, antes de la milla 3, de la milla 12, de la milla 24. El régimen que se sigue siendo muy similar al derecho internacional clásico, con las reglas especiales que trae la Convención sobre aspectos nuevos como la investigación científica, la protección del medio marino, etc. Las llamadas libertades del mar, ojo, recuerdo que en la Convención de Chicago de 1944 hablamos de las 5 libertades del aire, aquí hablamos de las libertades del mar, aplicables a todos los estados, incluyendo los estados sin litoral, como sería el caso de Bolivia y Paraguay. Eran tradicionalmente 4. Libertad de navegación, libertad de sobrevuelo, libertad de tender cables y tuberías submarinas, libertad de pescas, los cuales no se extienden a los fondos marinos u oceánicos que constituyen otro espacio marítimo. Miren ustedes cómo se hace esta diferencia. La Convención de 1982, es decir, la de Montego Bay, Jamaica, que constituye otro espacio marítimo de investigación científica y libertad de construir islas artificiales y otras instalaciones. Islas artificiales, ojo con esto, hay reglas especiales sobre tópicos como la jurisdicción exclusiva del estado de pabellón, el abordaje, el transporte de esclavos, la piratería, las transmisiones no autorizadas de telecomunicaciones, el derecho de persecución, el tráfico de estupefacientes, etc. Con esta pequeña lectura que está en la página 115 del libro, y vamos a tocar algunos aspectos, quiero resaltar que en el régimen de alta mar, que es ese régimen que acabamos de describir, más allá de las 200 millas donde los estados ejercen jurisdicción, ¿quién ejerce la jurisdicción? Frente a los fenómenos que acabamos de leer, como narcotráfico, como piratería, como trata de esclavos, etcétera, todas estas infracciones que se cometen, es el estado de pabellón. ¿Qué es el estado de pabellón? Pongo un ejemplo, un buque de la Armada Nacional de bandera colombiana que esté en el régimen de alta mar y encuentre un buque pirata, es decir, un buque que esté transgrediendo las normas, se aplica en ese momento la legislación en Colombia, es decir, el derecho de abordaje por parte de Colombia, el derecho de detener el buque, y eso lo llamamos el derecho de visita. Aquí vienen otros elementos interesantes que quiero que ustedes los tengan en cuenta. ¿Qué es la zona en la Convención del Mar? Es el nombre que se le da a los fondos marinos y oceánicos
situados más allá de la jurisdicción nacional, es decir, a los espacios submarinos situados más allá de la plataforma continental. Está muy claro en la Convención de Montego Bay, Jamaica de 1982, los cuales son ricos en minerales e hidrocarburos. En 1970, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró esta zona como Patrimonio Común de la Humanidad, lo que corresponde a la Resolución 2749 de la 15ª Asamblea General, y la Convención incorporó un ambicioso sistema institucional relacionado con ella, el cual contempla un organismo intergubernamental que se denomina en la Convención, se denomina la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, encargada de administrar estos fondos y estos recursos en nombre de la humanidad. Es decir, es casi como hablar del continente antártico. Y otra, la empresa encargada de comenzar su explotación comercial con fines económicos. En este aspecto, la convención, que generó más resistencia de parte de países desarrollados y en particular de los Estados Unidos, votará en contra de ella. En este punto radica la piedra de toque de todo el régimen que establece la convención y el nuevo derecho del mar. Hoy en día está funcionando una comisión preparatoria de la autoridad que se reúne anualmente en Jamaica mientras que se entra en vigor la Convención del Mar. Pues ya está en vigor por el número de estados que se han acogido a la convención. Entre esos, Nicaragua, como les dije yo, Colombia, no es un estado parte de la convención, pero aquí hay otros aspectos interesantes con lo que vamos a empezar a cerrar esta segunda clase virtual. La convención de 1982 preservó intacta la definición de isla de la convención de 1958. Miren ustedes que esto es importantísimo, porque la Convención del Mar de Montego Bay, Jamaica, del año 82, tomó los criterios más importantes de Ginebra 58. Extensión natural de cómo se define la isla, y eso no cambió de una a otra convención. Extensión natural de tierra rodeada por agua que se encuentra a nivel de esta en pleamar, lo cual excluye las islas artificiales. Las islas artificiales no generan ningún tipo de jurisdicción marítima, y los bajíos. Bajo las convenciones de Ginebra, las islas poseían los mismos espacios marítimos y las porciones continentales del territorio mar territorial, zona contigua, zona económica exclusiva. Bajo la Convención de 1982 se mantuvo o se mantiene este régimen, pero se introdujo la figura de rocas no aptas para la habitación humana o vida económica propia. Aquí está, las cuales se les niega el derecho a zona económica exclusiva y plataforma continental. Esto ha sido respaldado por un pronunciamiento de la Comisión de Conciliación en el caso Jan Mayen de 1981, la existencia de ciertas islas cercas o lejos de las costas de los estados involucrados en un proceso de delimitación marítima presenta implicaciones en diverso grado. Entonces, miren ustedes, importantísimo este tema, importantísimo el caso de las rocas, importantísimo tener en cuenta que las islas artificiales contenidas o contempladas en la Convención del Mar, pues no son territorios que puedan generar una jurisdicción marítima determinada, salvo las rocas, que tienen un derecho limitado a 12 millas de mar territorial. Finalmente, el punto de cierre, que son los estados y los archipiélagos del estado y los estados archipelágicos, que es un planteamiento que hizo el doctor Enrique Gaviria Liévano, un gran internacionalista colombiano, un gran amigo, en el sentido de que Colombia ha debido declarar a San Andrés como un estado archipelágico. ¿Qué quiere decir esto? Cerrar todas las islas que conforman el archipiélago: Roncador, Serrana, Quitasueño, Bajo Nuevo, Rosa, todos los cayos, San Andrés, Providencia, bajo una serie de líneas, y en ese cierre del archipiélago, en ese envolvimiento, las aguas del archipiélago hubiesen sido consideradas como aguas interiores del Estado colombiano. Eso era para preservar la soberanía. Y aquí dice la parte final:
Una de las principales innovaciones de la Convención de 1982 es el reconocimiento del principio archipelágico que permite a los estados conformados exclusivamente por un conjunto de islas que forman una unidad homogénea trazar líneas de bases rectas uniendo los puntos extremos de dichas islas y considerarlas las aguas así encerradas como aguas propias, con el estatus de aguas archipelágicas, que sean aguas interiores. El principio fue afectado a cambio de ciertas concesiones en materia de régimen de navegación o sobrevuelo por dichas aguas a favor de terceros estados. Un estado archipelágico es un estado constituido totalmente por una o varias islas y que podrá incluir otras islas, Indonesia, Fiji, Mauricio, Filipinas. Un archipiélago, por su parte, es un grupo de islas incluidas partes de islas, las aguas que las conectan y otros elementos naturales que están tan estrechamente relacionados entre sí que tales islas, aguas, elementos naturales forman una entidad geográfica, económica, política intrínseca o históricamente ha sido considerada como tal. Es el caso de la isla del archipiélago de San Andrés, que ha sido históricamente colombiano. Los estados archipelágicos podrán trazar líneas de base archipelágicas rectas que unan los puntos extremos de las islas y los arrecifes emergentes más alejados del archipiélago, y es a partir de estas líneas que se mide la anchura de los espacios marítimos pertenecientes al estado. Entonces, ustedes imagínense un conjunto de islas, un archipiélago, un conjunto de islas, y las unimos en sus partes, en su parte exterior. A partir del cierre de esa figura de islas, se miden el mar territorial, la plataforma continental, la zona económica exclusiva, sobre la base de las líneas de base recta que, como ustedes bien saben, mencioné, la ley 10 de 1978 creó en Colombia, en el mapa de Colombia, las líneas de base recta, pero excluyó de dicha ley el archipiélago de San Andrés. Dentro de las aguas archipelágicas, los demás estados disfrutarán de paso inocente, y recuerden ustedes que el paso inocente se da exclusivamente sobre buques de guerra, en circunstancias análogas a las que imperan en el mar territorial, pero además disfrutarán también en rutas usadas normalmente para la navegación internacional de un régimen de tránsito similar al que se consagró en los estrechos utilizados con el mismo fin. Algunos estados buscarán en la conferencia la ampliación del régimen descrito a los llamados archipiélagos del estado, archipiélagos oceánicos que conformen parte integrante del territorio de un estado continental, caso de San Andrés, por ejemplo, en el Ecuador las Islas Galápagos, España, India, Canadá, pero esto tropezó con la oposición de las grandes potencias y de los propios estados archipelágicos, que alegan que la condición jurídica alegan una condición jurídica particular. La convención omitió la referencia a esta situación. Bueno, con este elemento, con este punto, damos por cerrada la clase del día viernes. Les ruego tengan contacto permanentemente conmigo mientras que vamos resolviendo pues los problemas de transmisión, de podernos hacer la clase directamente, pero creo que este ejercicio virtual nos va a servir muchísimo. Ya saben, mis queridos estudiantes, a todos un saludo muy especial. Mi correo es dario.ruiz@unimilitar.edu.co. Sobre la temática que acabamos de ver, les doy una semana para que ustedes lean muy bien la bibliografía que les he mencionado en esta charla que hemos tenido, y me elaboren un pequeño taller, realmente el segundo parcial que se va a hacer después de la Semana Santa, pero obviamente como ustedes ven la situación nuestra, se puede prolongar por más de 60, 70 días. El caso de China, estaba mirando hoy que la cuarentena lleva 68 días y ya ha dado, pues parece que unos resultados favorables que ojalá pues que Colombia, pues como todos los países del mundo, pues puedan salir de esta crisis. De todos modos, pues les agradezco mucho. Cualquier comunicación conmigo, no duden en llamarme, en comunicarse conmigo a mi correo, a mi WhatsApp, teléfono 312-522-9906, y seguimos en esta dinámica. Les agradezco mucho la atención y aquí damos por terminada esta segunda clase. En la semana entrante pues
Vamos a ver en el sílabus que tenemos, vamos a hablar del derecho de asilo, la protección diplomática y algunos otros puntos que me parece que son importantes para ir avanzando en el cierre de la materia. Como les digo, es difícil pues hacer los exámenes virtuales por muchas circunstancias, y por eso pues a las niñas, que por aquí las tengo anotadas, que fueron de las únicas que recibí yo, de mis estudiantes, que recibí un trabajo supremamente bien hecho, me gustó, lo leí y de verdad vuelvo y le reitero que son, a ver, ¿qué niñas son? A ver, Derecho Internacional, está, a ver, ya se me perdieron. Bueno, está Karina, a ver, Juan Carlos, está, no sé, Karina, Jennifer y la otra niña, la que me vende los dulcecitos, hicieron un buen trabajo, las felicito, y así quiero que todos sigan en la misma dinámica. Bueno, muchísimas gracias y estamos en permanente contacto. Hasta luego.